Muy buenas noches, muchos saludos, bienvenidos a esta capacitación especializada del día de hoy. Les habla Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. Y antes de seguir, por favor, Alessandra o alguien que me confirme que me están oyendo. Lo Ahora escuchamos perfectamente, te contaremos la nueva ingeniero Ibirma. oficina. Muchas Bien, eso no gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta capacitación. Estamos conectados actualmente 30 personas. O sea, que un número bastante importante, tiene bastante interés en la capacitación de hoy, que tiene como título, hoy vamos a hablar sobre el cálculo de pérdidas por fricción en lazos de tuberías. Un tema que puede ser interesante para muchos de los que están acá y seguramente que tiene alguna aplicación práctica para algunos de ustedes. Muy bien, entonces, antes que nada, como siempre, les tengo que hacer la recomendación de que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para no interrumpir la presentación. Hoy la presentación va a estar a cargo mía. Me toca hablar sobre este tema. Vamos a ver, espero satisfacer, cumplir las expectativas que traen cada uno de ustedes. Voy a ir compartiendo un momentico. Voy a compartir la pantalla antes que por acá. Vamos a ver. Bien. Y antes de iniciar, les voy a hablar acerca de los programas de formación que tiene ILFIS planificados para iniciar en el mes de septiembre. ¿Ok? Antes de iniciar con la presentación de la conferencia de hoy. El primer programa de formación que tiene ILFIS para este mes es el Diplomado Internacional de Diseño, Instalación y Mantenimiento de Bombas contra Incendios. Un diplomado de 12 semanas con una duración de 60 horas académicas. 60 horas en teoría, porque en la realidad son mucho más de 60 horas. El segundo programa que está pautado para iniciar este mes es el Diplomado Internacional de Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Agua de Extinción a Base de Agua. También un diplomado largo de 12 semanas, también incluye 60 horas académicas. Y también tenemos el curso, este es un curso corto, el curso de hidráulica básica aplicada al sistema de protección contra incendios. Curso corto de 4 semanas, 16 horas académicas. Teoría, porque creo que son, a la final creo que son como 18 horas, 18, 19 horas académicas. Este es el curso que dicto yo. ¿Ok? El Diplomado Internacional de Bombas ahí participamos varios instructores: Carlos Guerrero, José Prada, Eric Mesa, Yusef Liván, Andrés Tibocha y el servidor. Y el Diplomado Internacional de Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Extinción lo dictan los ingenieros Germán Ripe y Luis Parra. Mayor información acerca de estos cursos y de estos diplomados, ustedes se vienen acá, la página de isfilatinoamerica.com, entran a la página, a la sección de cursos, y aquí tienen esa información más detallada, toda la información con respecto a los cursos. Aquí tienen el diplomado de bombas contra incendio, cliquean acá y aquí les indica desde el costo, cuál es el costo, los requisitos, la audiencia que aprenderé y todo el contenido programático de este diplomado. En total son, siempre lo digo y nunca me acuerdo, son 20 módulos en total, entre los cuales está los más resaltantes. Están las bombas centrífugas, bombas contra incendio, motores diésel para bombas centrífugas, controladores para motores diésel, instalación eléctrica para bombas contra incendio, selección de bombas contra incendio, arreglos de bombas contra incendio, válvulas accesorios, requerimientos de instalación de bombas contra incendio. Se incluyen otras normas además de la NFPA, la FM Global, la UNE 23500 y etcétera, ¿no? Ustedes buscan acá. Si quieren revisar el contenido, lo pueden conseguir aquí en la página de ILFIS. Luego tenemos el curso de mantenimiento, que debe estar por acá. Aquí está el curso de hidráulica básica.
Tienen también igual la descripción del contenido, todo lo que se contempla en ese curso. Y pueden ver que aparte de lo que es hidráulica, que llega básicamente hasta acá, hasta el módulo 6, tenemos un módulo también que habla sobre la selección de bombas contra incendio, como una aplicación de la hidráulica. Selección de bombas contra incendio, la determinación de disponibilidad en redes de agua y se habla un poco sobre sistemas de mangueras contra incendio. Se hace cálculo, se habla sobre los tipos, la clasificación y los cálculos, cómo se realizan los cálculos de un sistema de mangueras contra incendio. O sea que a pesar de que el título del curso es hidráulica básica, incluye muchas otras cosas adicionales, muchos otros temas importantes adicionalmente. Y también aquí rapidito, el diplomado de mantenimiento está acá. También aquí está el precio. Y aquí está toda la información sobre el contenido, ¿no? Creo que estos son también como 20, 24 módulos, son estos. Bastante información, bastante formación también. Y los instructores de este curso son personas que además de la teoría manejan muy bien la práctica porque se dedican 100% a esta actividad, a realizar mantenimiento, inspecciones y mantenimiento de sistemas de agua contra incendio. Muy bien, entonces cualquier información que requieran con respecto a estos cursos, le pueden pedir información sobre los costos, con los inicios, los programas a Alexandra, que ella está aquí. Ella le va a compartir por allí su cuenta de WhatsApp para que le soliciten información. Y también en los grupos de Telegram y de Facebook, que seguramente ustedes están, por allí se comparte también información. Bien, después de esta pausa comercial, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Eh, Vamos a ir por acá compartiendo. Si se deja de oír la comunicación, si se cae la comunicación, por favor, pido disculpas de antemano, que puede suceder, ¿no? Si en algún momento no me oyen, por favor, me lo hacen saber también. Bien, entonces la capacitación especializada de hoy, como he dicho, lleva por título Cálculo de pérdidas de presión por fricción en lazos. Ese es el título. Y lo que abordaremos son las metodologías para determinar cómo se divide el flujo de agua cuando circula por un lazo simple y cómo calcular la pérdida de presión por fricción que ocurre en el recorrido. Un lazo simple, un lazo simple de tuberías, por supuesto, de tubería de una red de tuberías, se define por lo siguiente. En un lazo simple hay un solo punto de entrada de agua y un solo punto de salida, y existen dos caminos o trayectos entre los puntos de entrada y salida. Y aquí en esta imagen les indico, les muestro que se consideraría un lazo simple. Imagínense que esta es una red de tuberías donde hay una entrada de agua y hay una salida. Igual acá. Aquí hay una entrada de agua, hay dos caminos por donde circularía el agua y hay una salida. Lo mismo en este caso. Esto es lo que se conoce como un lazo simple. Este es un lazo simple, este es un lazo simple, este es un lazo simple. Cualquiera que sea la configuración, siempre y cuando haya una entrada, una salida y dos trayectos, es un lazo simple. Si hubiese una, una tubería acá a medio o por aquí, o hubiese otra salida de agua, ya no sería un lazo simple. Y al final les hablaré un poco sobre esos otros lazos, que son los que se denominan lazos complejos. ¿Cuál es la aplicación práctica de lo que vamos a ver hoy, de lo que voy a intentar enseñarles hoy? La aplicación práctica puede ser algo así. Ustedes pueden tener un predio donde se tiene su cuarto de bombas que alimenta una red, ¿verdad? Conformada por un lazo. Y en esa red de tuberías también, bueno, aquí he señalado unos hidrantes, que puede que haya o no, pero por lo general cuando hay una red de tuberías que bordea un predio, unas edificaciones, una industria, etcétera, por lo general se dejan hidrantes, ¿cierto? Ok. Y supongamos que en algún momento determinado se quiere proteger una nueva edificación que se va a construir acá o hay una instalación que se quiere proteger aquí. Un transformador, por ejemplo, que se le quiere
colocar o instalar un sistema de agua pulverizada o un monitor. Quiero poner un monitor acá, ¿verdad? O cualquier sistema que requiera un caudal y una presión, cualquier sistema de extinción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a requerir saber qué presión hay aquí y lo podemos saber de una manera teórica. Lo podemos estimar de una manera teórica. De las maneras prácticas también se puede hacer, eso lo enseño en el curso, cómo se hace para determinarlo de una manera práctica cuando se tiene esto. Es lo que se llama determinar la disponibilidad de una red, ¿ok? Haciendo mediciones de caudal. Pero de una manera teórica lo podemos saber, porque nosotros sabemos que a un determinado caudal, una bomba genera una determinada presión. Y nosotros podemos determinar qué presión va a haber, por ejemplo, en este punto, que sería el punto de entrada de agua al lazo. Este es un lazo simple, tal como les he dicho antes. Este es un lazo simple, porque tiene dos trayectos, una entrada y una salida, que es la que estoy considerando, ¿verdad? Bien, entonces, a mí lo que me interesa es saber qué presión va a haber acá. Por lo tanto, tengo que determinar cuánta presión se pierde en estos trayectos. De una manera teórica lo puedo determinar. Y eso es lo que vamos a aprender en esta clase de hoy. Por cierto, que las consultas que vayan surgiendo, las dudas que le vayan apareciendo, ustedes las pueden ir colocando en el chat o toman nota en su cuaderno, en una hojita por allí y al final lo dicen a viva voz para responder las consultas al final, ¿ok? Algunos conceptos que aplican al flujo por lazos simples. Para gestionar adecuadamente el flujo en lazos simples se deben comprender los siguientes conceptos. Esto es importante. Lo primero es que por el principio de continuidad, el caudal que ingresa al lazo debe ser igual al que sale. ¿Cómo es eso? Este es un lazo, ¿verdad? Aquí lo he dibujado con diámetros diferentes. Puede ser también, por lo general, las redes se construyen con tuberías de diámetro igual, pero puede darse la situación en que un trayecto sea diámetro diferente. El primer concepto que tenemos que saber es que el agua que entra aquí es la misma que sale aquí. El caudal que entra aquí es el mismo que sale aquí. No se queda un caudal acumulado por allí en las tuberías. El caudal entra aquí, se divide una porción por este trayecto y la otra porción por este otro trayecto. Lo segundo, el caudal debe ser igual a la suma del caudal que circula por el trayecto 1 y el que circula por el trayecto 2. Es decir, el caudal total es igual al caudal 1 más el caudal 2. Eso también tiene que ver con la continuidad. El caudal total es la suma de el caudal 1 más el caudal 2. Y el caudal que entra, como dije antes, es el mismo que sale. 3. Por el principio de conservación de energía, la pérdida de presión debe ser igual en ambos trayectos. Ok, aquí vamos a explicar un poco esto. Aquí en un momento en cualquier momento, aquí va a haber una presión. Entonces, al circular el agua, por aquí en este trayecto va a haber una pérdida de presión. Eso todos lo sabemos, por el roce, por los accesorios, etcétera. Otra porción de agua que se viene por aquí también va a causar una pérdida de presión. ¿Qué es lo que nos dice este precepto o este concepto? Que la pérdida por fricción que ocurre en este trayecto tiene que ser igual a la que ocurra en este trayecto. ¿Y eso por qué? Porque en un punto determinado solo puede haber una presión. En cualquier punto de una red de tuberías, por donde circule un líquido, un fluido, solo puede haber una presión. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo una presión 1, ¿cierto? En un momento, tengo una presión 1. Cuando el agua empieza a circular, aquí voy a tener una presión 2. Aquí hay una pérdida que es pérdida 1 y aquí hay una pérdida que es pérdida 2. Si estas pérdidas fueran diferentes, si yo le resto estas pérdidas a esta presión, voy a tener un valor. Y si le resto las pérdidas que van por aquí a esta presión, voy a tener otro valor. Y eso físicamente, hidráulicamente, no es posible. Entonces, llegamos a la conclusión de que las pérdidas
tienen que ser igual en los dos trayectos. En las pérdidas que ocurren por aquí es igual a las pérdidas que ocurren por aquí. Para que cuando yo le reste las pérdidas a la presión que está aquí, me dé un solo valor aquí. ¿Está bien? Si hay algo que no se entiende, al final lo aclaramos, ¿ok? Me lo preguntan y lo aclaramos. 4. La pérdida total por fricción a través de un lazo simple es la pérdida por fricción en cualquiera de los trayectos, no la suma de las pérdidas en los dos trayectos. Es decir, la pérdida total es igual a la pérdida por fricción 1 y es igual a la pérdida por fricción en 2. Y eso tiene que ver con lo que he visto acá, con lo que he dicho acá. Quiere decir que la pérdida que ocurre entre este punto y este punto es una sola. Y es la misma pérdida que ocurre en cualquiera de los dos trayectos. No se suman las dos pérdidas. Aunque sean iguales, no se suman las dos pérdidas para decir que es la pérdida total que ocurre en el lazo. Es la misma pérdida. La pérdida por fricción que ocurre entre este punto y este punto, yo la puedo determinar calculando esta pérdida o calculando esta pérdida. ¿Está bien? ¿Cuáles son las metodologías para determinar las pérdidas por fricción en estos lazos? Lo primero es determinar cómo se divide el caudal de agua en cada trayecto. ¿Por qué el caudal? Porque el caudal es es el principal valor que vamos a utilizar para determinar las pérdidas. Ya ustedes saben que las pérdidas se calculan con la ecuación de Hazen-Williams, que incluye como parámetro principal el caudal. Entonces, una vez que tenemos el caudal, podemos, que pasa por cada trayecto, vamos a poder calcular o determinar el caudal, la pérdida por fricción de cada trayecto. Vamos a hacerlo mediante un ejercicio o a explicarlo mediante un ejercicio. Tenemos esta configuración de un lazo simple, donde el agua entra en un punto A y sale en un punto B. ¿Ok? En la situación mostrada en la figura, ¿cuánta presión se pierde por fricción a medida que fluyen 100 galones por minuto desde el punto A al punto B? Aquí entran 100 galones por minuto y salen por aquí. Recuerden que lo mismo que entra es lo mismo que sale. No se pierde masa en el recorrido. Este lazo está configurado de manera simétrica. Longitud de 30 metros en este trayecto, una longitud de 30 metros en este trayecto. La tubería es Schedule 40, acero Schedule 40. El factor C es 120 para las tuberías. La única diferencia que hay acá es que este trayecto es de 1 pulgada y este trayecto es de 2 pulgadas, como pueden ver acá. Entonces, estos 100 galones por minuto que ingresan en A, una parte se viene por aquí y otra parte se viene por aquí. Nosotros tenemos que determinar qué cantidad se viene por aquí y qué cantidad se viene por aquí. Qué caudal se viene por el trayecto 1 y qué caudal se viene por el trayecto 2. Eso es lo primero. Hay dos métodos para resolver este problema. El primer método es el de ensayo y error. ¿Cómo funciona esto? Se supone una división arbitraria del caudal en los dos trayectos. Se realizan los cálculos, se comparan los resultados y, de ser necesario, se hacen nuevas suposiciones hasta que se produce una pérdida por fricción igual o casi igual en cada trayecto. Ese es lo que se conoce como ensayo y error. Voy tonteando con el caudal y calculando las pérdidas que causa cada uno de esos caudales. Comparo los resultados y veo si coinciden o no, o si están muy cerca o muy separados. Supongamos que a través del trayecto 1, el de 1 pulgada, circulan 30 galones por minuto y a través del trayecto 2, circula el resto, que son 70 galones por minuto, porque estamos hablando que el caudal total son 100 galones. Como este diámetro es más pequeño, vamos a suponer, o sea, físicamente va a ir más, un menor caudal. Entonces vamos a suponer que en principio circulan 30 galones por minuto por aquí. Hacemos los cálculos utilizando, como les he mencionado ya antes, la conocida ecuación de Hazen-Williams, que es esta. Sobre esta ecuación hablamos suficientemente y la explicamos suficientemente en el curso de hidráulica.
Hacemos bastante ejercicio, explicamos cada uno de sus parámetros, cómo, de dónde se deriva y todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta ecuación de Hazen-Williams, utilizada para calcular pérdidas por fricción en tuberías. Aplicando esta ecuación por el trayecto 1, con el caudal de 30 galones por minuto, ya sabemos el C que es 120 y el diámetro de la tubería, este diámetro que es el diámetro interno. El diámetro interno de una tubería de 1 pulgada, Schedule 40. ¿Ok? Por eso está este dato acá. El diámetro interno de las tuberías está relacionado con el schedule. Entonces, para un schedule 40, el diámetro interno de una tubería de 1 pulgada es este, 1,049. Realizamos las operaciones y tenemos una pérdida por fricción de 27,11 PSI en este trayecto con 30 galones por minuto. Para el trayecto 2 hacemos lo mismo. Aquí lo que cambia es el caudal, que en vez de 30 son 70, y el diámetro interno de la tubería de 2 pulgadas. Para un Schedule 40, el diámetro interno es de 2,067. Eso nos da 4,78 PSI, las pérdidas por fricción en este trayecto. Como pueden observar, hay una gran diferencia, ¿no? 27,11 contra 4,78 PSI. Quiere decir que no, ni siquiera nos acercamos. Así que hay que seguir tanteando. Al ser muy diferentes los resultados, no se ha llegado a una solución válida. Generalmente se considera aceptable una diferencia de 0,5 PSI en los valores obtenidos. O sea, tenemos que ir tanteando hasta que la diferencia entre los dos valores sea de 0,5 PSI o menos. Así que realizamos un segundo tanteo bajando el caudal que pasa por el trayecto 1 a la mitad. O sea, en vez de 30, vamos a suponer que ahora circulan 15 galones por minuto. Todos los demás valores quedan iguales, todos los demás parámetros, y eso nos da un resultado al hacer la operación de 7,52 PSI. Y para el trayecto 2, como ahora aquí son 15, por el trayecto 2, por acá, por esta parte, circularían 85 para sumar los 100 galones por minuto, ¿cierto? Hacemos la operación y obtenemos 6,84 PSI de pérdida. Aquí ya se parece un poco más, ¿no? 7,52 contra 6,84. Pero todavía hay una diferencia que es mayor a 0,5. Como puedo observarse, ahora la diferencia entre los resultados es mayor a 0,5 PSI. Aquí tenemos 12 menos 4, 8, 14 menos 8, 6, 60,68. Un poquito más, es un poquito mayor a 0,5, por lo tanto hay que hacer algo, hay que hacer otro tanteo. Habría que quitarle aquí un poquito. Entonces aquí le quitaríamos 1 y se lo sumaríamos aquí. 1 galón por minuto aquí y sumamos 1 galón por minuto aquí. Y ese es el resultado que más o menos coincide o que acerca los dos resultados. En el trayecto 1 fluirán aproximadamente 14 galones por minuto, lo que producirá una pérdida por fricción de 6,62 PSI. A través del trayecto 2 fluirán aproximadamente 86 galones por minuto, lo que producirá una pérdida por fricción de 6,99 PSI. Les dejo el cálculo para que ustedes lo hagan, para que practiquen. Pero este es lo que da con estos caudales, 14 y 86. Aquí la diferencia ya es menor, como pueden ver, o como pueden sacar la cuenta, es menor a 0,5. Los resultados no son iguales, pero son lo suficientemente cercanos. Se utilizaría el mayor valor de los dos. En el ejercicio que estaríamos realizando, si nos piden el resultado que escogeríamos sería este, 6,99 PSI. Como pérdida por fricción que hay entre A y B cuando circulan por ese lazo 100 galones por minuto. Por lo tanto, la pérdida total de presión por fricción desde A hasta B sería 6,99 PSI. Este es el valor que asumiríamos como verdadero, como cierto, como válido. El otro método, al principio les dije que había dos métodos. El que acabamos de ver es el de ensayo y error. El siguiente es
aplicando la ecuación de Hazen-Williams, el principio de continuidad y el hecho de que la pérdida por fricción es la misma en ambos trayectos, como ya les he mencionado varias veces antes. O sea que la pérdida por fricción en el trayecto 1 es igual a la pérdida por fricción en el trayecto 2. Si yo sustituyo acá la ecuación de Hazen-Williams, identificada para cada uno de los trayectos, o sea que en el trayecto 1 iría el caudal 1, la C1 sería factor C1, el diámetro 1 y la longitud 1. Y para el trayecto 2 sería el caudal 2, la C2 y el diámetro 2 y la longitud 2. Entonces aquí tendríamos una igualdad. Los 4,52 se van porque son constantes, se anulan. Y el caudal 2 lo puede expresar como caudal total menos caudal 1. Ya también lo he dicho antes, que el caudal total es la suma de los dos caudales. Así que el caudal 2 es el caudal total menos caudal 1. Si asumimos que la C, y esto es para derivar una ecuación de cálculo, si asumimos que la C de las tuberías es igual, que por lo general en una red de este tipo, la C es igual al factor C, factor de rugosidad, si se construye de puro acero, de acero al carbono, la C sería 120. Por lo general no se cambia, las tuberías no se mezclan. Si es una red enterrada, sería plástico, la tubería, PVC o polietileno, la C sería 150, pero sería la misma. Entonces, esta C se podría anular con esta C. En el caso de que no haya mezcla de materiales, que sería ilógico que hubiera, pero siempre hay que hacer la salvedad, ¿no? Si los diámetros son iguales, también se pueden anular, diámetro 2 y el diámetro 1. Así que nos quedaría Q1 por L1, o sea, Q1 a la 1,85 por L1, y aquí nos quedaría Q total menos Q1 elevado a la 1,85 por L2. Trabajando con esto, y como lo he mencionado, asumiendo que el factor C de la tubería es el mismo y los diámetros iguales, podemos despejar el caudal 1. Caudal 1. Se expresaría mediante esta ecuación. Caudal total dividido entre 1 más la relación entre L1 y L2 elevado a la 0,54. Con esta relación podríamos calcular fácilmente el caudal 1. Nosotros conocemos el caudal total, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo, el caudal total son 100 galones por minuto. Las longitudes son iguales, longitud 30 metros, ¿verdad? Ya las conocemos también. Así que podríamos calcular cuál es el caudal 1. Aquí, bueno, esto para aclarar un poco, el caudal 1 es el caudal a través del trayecto 1, el caudal total, la longitud del trayecto 1 y la longitud del trayecto 2. Si los trayectos tienen diferentes diámetros y o factores C, vamos a ese caso, que sería un poco más complicado si se nos presenta una situación así. De hecho, el ejercicio tenemos diferentes diámetros, aunque tenemos el mismo factor C. Entonces, una de las tuberías se debe convertir a una longitud equivalente, con un diámetro y un factor C idénticos, utilizando la siguiente ecuación. Con esta ecuación, que también se deriva de la ecuación de Hazen-Williams, haciendo algunos arreglos allí, podemos calcular una longitud equivalente cuando los diámetros son diferentes. ¿Ok? Cada uno de estos términos está definido acá. L es longitud equivalente, L1 longitud original, diámetro sub E, diámetro de la longitud equivalente, diámetro 1 es el diámetro original, el C sub E es el factor C de la longitud equivalente y el C1 es el factor C original. No se complique mucho, ya se los voy a hacerles el ejercicio para aclarar un poco esto, cómo se aplica esta ecuación. En el caso que estamos tratando, los C son iguales, son 120, o sea que esto se anularía, aquí quedaría 1. Todo un número multiplicado por 1 es el mismo número. Los diámetros sí son diferentes, así que podremos calcular una longitud equivalente con los diferentes diámetros. Aquí lo podemos hacer. Se puede cambiar el trayecto de diámetro 2 en una longitud equivalente de tubería de 1 pulgada.
O sea, este trayecto de diámetro 2 lo podemos convertir a una longitud equivalente como si fuera una tubería de 1 pulgada. Dado que el factor C es el mismo, el cálculo sería el siguiente. Al ser el factor C igual, se anula la relación de factores C. Queda esto, ¿verdad? Que la longitud equivalente es la longitud. Aquí hay que trabajar en pie, eso creo que no lo he dicho. Hasta ahora no lo he dicho, pero lo di por descontado de que se sabía. Las longitudes en la ecuación de Hazen-Williams son en pie. Los caudales en galones por minuto, los diámetros en pulgadas. ¿Ok? Aclarando para los que no lo saben. Entonces, me voy a devolver un poco acá para... Ok, la longitud 1, o sea, lo que vamos a hacer es aplicar esta porción de la ecuación. Longitud 1, diámetro equivalente, diámetro 1, elevado a la 4,87. Y eso es lo que estamos aplicando aquí. La longitud 1, o sea, esta longitud es 30 pies. 30 metros, 98,4 pies. El diámetro equivalente, vamos a chequear otra vez. El diámetro equivalente, porque es el diámetro al que voy a convertir la tubería. Estoy buscando un diámetro equivalente. O sea, estoy convirtiendo la tubería de 2 en 1, en diámetro 1. Entonces, el diámetro equivalente es este, el 1. 1 pulgada, 1,049, que es el diámetro interno. Y este es el diámetro original, 2 pulgadas. Ya, el diámetro interno, 2,067. Haciendo esta operación me da que la longitud equivalente es 3,62 pies. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto indica que en 3,62 pies de tubería, diámetro de 1 pulgada, ocurre la misma pérdida por fricción que en 98,4 pies de tubería de 2 pulgadas. Y más allá del resultado que nos da, aquí lo que podemos visualizar también es la diferencia que ocurre en las pérdidas por fricción cuando se cambia un diámetro. Fíjense, 3,62 pies de tubería 1 pulgada pierde lo mismo que 98,4 pies de tubería de 2 pulgadas. 3,62 pies es un poquito más de 1 metro. Un poquito más de 1 metro de una tubería de 1 pulgada pierde por fricción lo mismo que 30 metros de una tubería de 2 pulgadas. El diámetro es el factor o el parámetro más, que más influye en las pérdidas por fricción cuando circula un líquido por una red de tuberías. Ok, así que ya tenemos la longitud equivalente de 2 pulgadas. Convertimos la tubería de diámetro de 2 pulgadas en una longitud equivalente de 1 pulgada. Vamos a calcular ahora las pérdidas. Si se considera que el trayecto 1 es la tubería de 1 pulgada original, el caudal a través de él sería... Vamos a calcular el caudal 1. ¿Cuál sería? Estaba aplicando esta formulita, la formulita que mostré antes, donde el caudal total lo conocemos. Ahora, la longitud 1, que es esta, 30 metros, y la longitud 2, que en este caso sería la longitud equivalente que he calculado. ¿Está bien? La longitud 1 es 98,4, 30 metros, y la longitud 2 es la longitud equivalente que he calculado, 3,62. O aplico esta operación, o sea, resuelvo y me da que son 14,39 galones por minuto. El caudal que circula por aquí, 14,39. El caudal a través del trayecto 2 se calcula de la siguiente manera. Simplemente se resta. El caudal 2 es igual al caudal total menos caudal 1, o sea, 100 menos 14,39, 85,61 galones por minuto. Y si recuerdan, cuando hicimos por tanteo, nosotros llegamos a la conclusión que por el trayecto 1 se iban a venir 14 galones por minuto. Fíjense que hay una pequeña diferencia. Y que por el trayecto 2 se iban a ir 86 galones por minuto. O sea que estábamos ahí bastante precisos, ¿no? Ahora, esta metodología es más sencilla que hacer por tanteo, como lo pueden ver. Pero se enseña también cómo hacerlo por tanteo para que sepa que también eso existe. Pero si en algún momento se le presenta la oportunidad de hacer un ejercicio de esto,
lógicamente, lo recomendable es utilizar esta ecuación, utilizar el método analítico, no el de tanteo. Ok, entonces ya tenemos el caudal que circula por aquí y el caudal que circula por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Calcular las pérdidas. La pérdida de presión por fricción se puede calcular usando cualquiera de los dos caudales, ya que debe ser la misma en cualquier trayecto, como ya lo he dicho. La presión perdida por fricción a través del trayecto 2 es, aplico lo mismo, la ecuación de Hazen-Williams. ¿Y qué es lo que sustituyo en la ecuación? El caudal que obtuve, ¿verdad? El caudal que obtuve son 85,61. Todos los demás parámetros ya los tenía, ya lo sabemos. Lo que ignorábamos era cuál era el caudal. Ya lo sabemos, 85,61, aplico, resuelvo y me da 6,94 PSI. Esta pérdida es que la he calculado para el trayecto 2 es la misma que si hiciera el cálculo con el trayecto 1. Les dejo el ejercicio para que lo hagan cuando vean este video, que lo vamos a colgar en YouTube dentro de unos días. Entonces pueden hacer el ejercicio con el trayecto 1 y verán que les va a dar lo mismo. El mismo resultado daría si se utiliza la longitud equivalente de 3,62 pies con el diámetro 1,049. Aquí utilicé 98,4, que es la longitud total del trayecto 2, que es de 2 pulgadas. Recuerden que habíamos calculado una longitud equivalente como si fuera un diámetro 1 pulgada, que nos dio esto. Si yo en vez de utilizar acá el 2,01, utilizo el diámetro interno de 1 pulgada y utilizo este valor aquí, me va a dar este mismo valor también. ¿Está bien? ¿Ok? Lo pueden corroborar también. Puedo observarse que el resultado casi coincide con el obtenido en el método de tanteo. Ya se los he comentado. Conociendo la presión en el punto A, podemos conocer la presión en el punto B. Conclusión. Una vez que conocemos la presión en el punto A, es un dato que podemos determinar con el diagrama que les mostré al principio, el agua, la tubería que sale del cuarto de bombas. Nosotros podemos calcular desde la bomba hasta el punto de unión a la red, el cual es la presión que hay. Y con esta resta, con estas pérdidas, se la restamos a esa presión y ya sabemos, podemos saber cuál es la presión que va a haber en el punto B. Ya les hice un ejercicio, vamos a hacer otro ejemplo para clarificar un poco más. El anterior era un ejercicio explicativo, ahora vamos a hacer un ejemplo más rápido. Determinar el caudal que circula por cada trayecto y la pérdida por fricción entre los puntos A y B. Otra vez los puntos A y B, pero un poco diferente el ejercicio. Ahora tenemos vamos a ver qué dice aquí. Ya. Ahora tenemos un caudal de 300 galones por minuto que entran en A y salen en B. Aquí tenemos una tubería de diámetro 3 pulgadas, longitud 40 metros, tubería SQ 40, C igual 100. Este trayecto es de 2 pulgadas, la longitud también es de 40 metros. La diferencia acá es que el C es 120. Aquí se hizo este es un ejercicio teórico, ¿ok? Probablemente en la práctica nunca se consigan esto, pero es un ejercicio teórico para practicar, nada más, para practicar la ecuación que les he mostrado. En la práctica es poco probable que ocurra esta situación, sobre todo porque la C varía, depende del sistema. Y una red esta siempre es húmeda, o sea que si utilizo acero va a ser 120. Dado que los diámetros y los factores C de los trayectos son diferentes, se debe establecer una longitud equivalente. Estos datos los puse, como les dije, para practicar, ¿no? Aquí sí hay que aplicar la ecuación esta completa, porque los diámetros son diferentes y los C son diferentes. Entonces lo aplico. Cambiaremos el trayecto 1 a 2 pulgadas. El trayecto 1, que es de 3 pulgadas, lo vamos a llevar a 2 pulgadas. Aplicando esto, tenemos que la longitud es 131,2, la longitud 1, o sea, 40 metros. El diámetro equivalente, yo estoy buscando es el diámetro equivalente a 2. Voy a convertir a 2, es este que está aquí. ¿Y cuál voy a convertir a 2? El 3, que es este que está aquí. Este es el diámetro interno de una tubería Schedule 40 de 3 pulgadas, 3,068.
Y el C equivalente, esta tubería de C100 la voy a convertir en C igual 120. Entonces, el C equivalente es 120 y el C original es 100. Esto me da que la longitud equivalente es de 26,86. Quiere decir, como dijimos antes, que una tubería de 2 pulgadas, una tubería de una longitud 26,86 pies de 2 pulgadas es equivalente a una tubería de 3 pulgadas con una longitud de 131,2. Causan la misma pérdida. La longitud equivalente aquí está en metros, 8,19. Esto es igual a 8,19. Resolviendo para el trayecto 1, aplico lo mismo que antes, solo que aquí, bueno, el caudal en vez de 100 es 300. La longitud 1 es 26,86, que es la longitud equivalente que calculé. O sea, estoy trabajando por aquí con el trayecto 1, pero no utilizo la longitud total porque este diámetro lo convertí a 2. Entonces tengo que utilizar la longitud equivalente, 26,86. Mientras que por aquí sí, utilizo los 40 metros, que es igual a 131,2. Resuelvo y me dice que el caudal 1 es de 210,58 galones por minuto. Por acá se vienen 210,58 galones por minuto por el trayecto 1. Y el resto, 89,42 galones por minuto, se viene por aquí. Y como pueden ver, es lógico que por un diámetro de mayor, 3 pulgadas, mayor a 2, se venga un caudal mucho mayor, a pesar de que siendo la longitud la misma, la longitud de tubería la misma, ¿no? Esto es bastante lógico y así ocurre en la práctica. Calculando las pérdidas para el trayecto 2, ahora las pérdidas las voy a calcular por aquí, para este diámetro. Lo único que hago es sustituir el caudal, que es este, 89,42, que es el que se viene por aquí, con el diámetro interno de la tubería de 2, que es este, 2,067. Y la longitud de los 40 metros, que es 131,2. Y me da una pérdida por fricción de 10 psi. Esta pérdida por fricción de 10 psi que ocurre por acá es la misma pérdida por fricción que ocurre por aquí. Y es la misma pérdida por fricción total que ocurre entre A y B. Entonces yo lo calculé para 2 pulgadas. Si ustedes quieren después, cuando vean el video, lo calculan para 3 pulgadas. Y verán que les da lo mismo, los mismos 10 psi. Bien, y hasta aquí la explicación en lo que se refiere a los lazos simples. Que recuerden, un lazo simple tiene una entrada, una salida y 2 trayectos. Más nada. Pero lo más común que nosotros nos encontramos cuando diseñamos o se instalan redes de agua contra incendios son los lazos complejos. Conseguir un lazo simple es bien raro. Los lazos complejos son más difíciles de resolver que los lazos simples, pero los lazos complejos tienen mucha aplicación práctica. El diseño de muchas redes de agua contra incendios y sistemas de rociadores incluyen varios lazos que conforman anillos o mallas. Eso es cierto y todos los que diseñan rociadores, instalan rociadores saben que es así. Y los que instalan redes de agua contra incendio. Un lazo complejo es un sistema de tuberías que presenta una o más de las siguientes características. Una o más. Existe más de un punto de entrada. Al existir más de un punto de entrada ya es un lazo complejo. Existe más de un punto de salida. Existen más de 2 trayectos entre los puntos de entrada y salida. Si la red de tuberías cumple uno o dos o los tres, es un lazo complejo, no es un lazo simple. Algo como esto. La misma figura que le mostré antes, pero ahora si agrego esta tubería acá, ¿verdad? Que es común en una red de agua contra incendios, que haya divisiones. A lo mejor también puede haber una división aquí, otra división aquí, otra división aquí. Pero ya solo con tener esta tubería aquí, ya es un lazo complejo. Tengo una entrada, tengo una salida, pero hay más de un trayecto. El agua aquí viene por aquí, se puede venir por aquí o por aquí. Y el agua que se viene por aquí, se puede venir por aquí o por aquí. ¿Está bien? Y sería complejo también si no existiera esta red,
esta tubería, pero además de querer calcular el sistema de extinción que voy a instalar aquí, quisiera considerar también al mismo tiempo el caudal que sale por este hidrante. Si quiero considerar los dos caudales a la vez, tendría una entrada, pero tendría dos salidas. Entonces sería un lazo complejo. Y esos lazos son un poco más difíciles de calcular. ¿Ok? Para calcular los lazos complejos, se utiliza lo que se llama el método de Hardy-Cross. Y mientras más complejos son, más difíciles de calcular son. En sistemas de rociadores, por ejemplo, nosotros podemos diseñar un sistema tipo lazo. Un sistema tipo lazo es esto: unas tuberías principales que forman un lazo. Y de ese lazo sacamos los ramales, ¿cierto? Sacamos los ramales. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos la entrada, ¿no? Este es el montante del sistema de rociadores. Aquí está el módulo, el puesto de control, ¿cómo es? El control de zona, sus válvulas, sus cosas acá. Y aquí entra el agua. Tenemos una sola entrada, pero cuando se calcula el sistema de rociadores no tenemos una sola salida, tenemos varias. Ustedes saben, dependiendo del tipo de ocupación, va a haber una cierta cantidad de rociadores a calcular. Y esos rociadores pueden estar aquí, o pueden estar aquí, o pueden abarcar tres ramales acá, o pueden abarcar estos dos ramales y este, etcétera. Entonces son varias salidas, no es una sola salida, es un lazo complejo. Y si tenemos un sistema de rociadores tipo malla, más complejo todavía. El agua aquí tiene varios sitios por donde circular, varios caminos. Y cuando se calcula estos sistemas, también tenemos varias salidas y cada rociador es una salida. ¿Ok? Entonces, cuando se hacen estos cálculos, tal vez este se podría hacer a mano, aplicando el método Hardy-Cross. Es tedioso, laborioso, pero se podría hacer, pero este ya es imposible hacerlo, demasiado. Y porque se tienden a cometer errores cuando se aplican ese método. Por lo tanto, estos sistemas necesariamente hay que calcularlos con software de cálculo para obtener un resultado adecuado. Por supuesto, aplicar el software de cálculo, tenemos que saber también cómo aplicarlo, ¿no? Eso lo enseñamos también en un diplomado que dicta ILFIS, el diplomado de cálculos hidráulicos de sistemas de extinción que dicta Yusel Iván, aplicando software de cálculo para sistemas de rociadores. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega mi presentación. Ahora vamos a ver si hay algunas preguntas. No sé si escribieron alguna pregunta y si no, bueno, los puedo oír si quieren hacer alguna pregunta a viva voz. Por acá veo que se llegó José Gregorio. Bienvenido, José Gregorio. Saludos. Gregorio Prada Rodríguez. Por acá que tengo, vamos a ver. Nadie que dice el chat. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, no escucho el audio, Luis Arias. Bueno, sería un caso particular porque más nadie se quejó. Nadie me dijo más nada, ¿no? Darben Lazo, muchas gracias, Luis. Un gusto volver a escucharte. Saludos de Uruguay. Saludos, Darben. Pablo Volati, saludos, Pablo, desde Argentina. Excelente como siempre. Gracias, Pablo. Buenas noches. Ismael Ron, gracias por la exposición. Excelente. Muchas gracias, Ismael. José Peña, muchas gracias por su explicación. Gracias a ti por estar presente, José. Estoy a la orden entonces para ver si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono y hablar, hacer las preguntas que quieran. Francisco, ¿iba a decir Hola, ¿qué algo? tal? Buenas noches. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos acá desde México. Una pregunta con relación a las pérdidas por fricción en el ejemplo claro donde está un solo lazo. Ajá, lazo Al final simple. el resultado se obtuvo para esa pérdida por fricción, ya sea por una línea o por la otra. Me queda claro Ujú, que es un solo resultado. Es el mismo. Es decir, sí, es la el pregunta mismo. aquí es específicamente si es solo tubería lisa o habría que sumarle las conexiones, las equivalencias de las conexiones que esto implique, es decir, a lo mejor tenemos codos, tenemos test, tenemos o una válvula incluso, habría que Ajá. sumarle. Ujú.
No sé si me expliqué. Sí, cómo no. Sí, muy buena tu pregunta, Francisco, ¿no? Francisco, sí, claro. No lo mencioné, pero sí. Ahí nos referimos en la longitud que se introduce en la ecuación de Hazen-Williams, la longitud total. La longitud total incluye la longitud de tubería, lo que es pura tubería, más la longitud equivalente de los accesorios, ya sean codos, válvulas y qué otra cosa puede haber allí. Codos y válvulas básicamente, en un lazo simple. No puede haber test, porque si ya no sería un lazo simple. Pero sí, codos y válvulas que estén presentes por allí en el camino, hay que incluir esa longitud equivalente y sumársela a la tubería, a la longitud neta de tubería, para poder introducir ese valor en la ecuación de Hazen-Williams. Y así se hace, cualquiera sea el cálculo hidráulico que vas a hacer en una tubería, en una red de tuberías. Siempre hay que considerar la longitud equivalente de los accesorios. Otra cosa que no he Correcto. mencionado allí y que también debería considerarse en un caso práctico es si hay una diferencia de elevación. Si hay una diferencia de elevación entre los puntos, habría que considerar eso también, ya sea sumarla o restarla. La presión que aporta o que suma o que resta la diferencia de elevación. ¿Está bien? Todo eso Perfecto. lo explicamos bastante claro, más amplio en el curso de hidráulica básica, donde están invitados a inscribirse, a participar. Comenzamos creo que el 15 de este mes. Comienza el curso, todavía hay chance de inscribirse. ¿Alguien más quería decir algo? Muchas Ingeniero, hay gracias. una consulta de Que Gustavo. Está Alexandre. consultando, está Ajá. consultando qué software utilizó. Ah, ya va. Hasta aquí en el chat, ¿verdad? Déjame ver qué dice aquí. Vamos a ver. Yo me quedé por aquí por Juan P., José Peña, Gustavo. Muy buenas noches, muy didáctico. José Aira. Buenas noches, magistral. Excelente. Magistral, dice José. Muchas gracias, José. Eh, muchas gracias por la transmisión de conocimiento. Estamos a la orden. Eso lo dice Eduard Beleño. Después tenemos a Feiber Gutiérrez. Gracias por la presentación. Alessandra publicó aquí los grupos para que se unan, los grupos de ILFIS, donde se comparte conocimiento y se hace networking. Pueden unirse aquí, los grupos de Telegram. Aquí está el canal de YouTube para que también se suscriban y vean los videos que están allí. Estamos llegando a los 300 videos ya. Gustavo pregunta, ¿qué software están usando, ingeniero? En el curso que he mencionado de cálculos hidráulicos, SHC, Simple Hydraulic Calculator, creo que es que se llama. SHC. Es el software que utiliza Yusef para la clase, para el curso. Es un software bastante completo que cumple con todos los requerimientos de la NFPA 13 y que es el software más barato del mercado. Que una vez que lo aprenden, lo que es un poco complicado es empezarlo a trabajar, pero una vez que le agarran el truquito ya es tan válido como cualquier otro software. ¿Ok? Y es un software bastante barato que, según tengo entendido, no se paga suscripción anual. Simplemente pagas una licencia y es de por vida, según tengo entendido. No como los demás, la gran mayoría de los software de cálculo de rociadores, la licencia te la venden por un año y tienes que estarla renovando. Y no es que le haga publicidad, no tengo ganancia en ese software ni ILFIS tampoco, pero hablo por la información que manejo sobre ese software. Eh, Por acá Daniel Fernando Delgado Villota dice, ¿se puede utilizar las fórmulas de Darcy-Weisbach, me imagino, en vez de Hazen-Williams también? Podrías, si quieres practicar, usando esa ecuación, la puedes hacer. Pero la NFPA, las normas NFPA trabajan y recomiendan trabajar con la Hazen-Williams, que da resultados acertados, bueno, aceptables en la práctica. Y es más sencilla de trabajar que la de Darcy Weisbach.
Darse web es un poco complicado. ¿Ok? Tiene que utilizar el diagrama de Moody, etcétera, calcular número de Reynolds. Un poco complicado. Por eso la NFPA acepta que se trabaje principalmente con la de Hazen-Williams. Tenemos una conferencia que di hace como, una capacitación que di hace como 2 meses, creo, por ahí, 3 meses atrás, hablando sobre esas ecuaciones. El video está en el canal de YouTube. Y en el curso de hidráulica básica explico de manera amplia el uso de las dos ecuaciones. Hablo de la de Darcy-Weisbach y de la de Hazen-Williams bastante ampliamente y cómo se utilizan. Muchas gracias por el contenido, dice Daniel. Ok, estamos a la orden. ¿Alguien más iba a decir algo? Gustavo, muy amable, muchas gracias por todo. Excelente presentación. Gracias, Gustavo. Bueno, qué otra cosa para los que no estaban al inicio? Les voy a hacer rapidito nuevamente. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Ajá. Les voy a mostrar a los que no estaban al inicio, les voy a hablar sobre los programas de formación que tiene ILFIS para este mes, para iniciar en septiembre. El Diplomado Internacional de Diseño, Instalación y Mantenimiento de Bombas contra Incendios, diplomado de 12 semanas, 60 horas académicas, donde participamos varios instructores, Carlos Guerrero, José Prada, Eric Mesa, Yusef Liván, Andrés Tibocha y quien les habla, un diplomado bastante amplio. Están abiertas también las inscripciones para el Diplomado Internacional de Inspección Previa y Mantenimiento de Sistemas de Agua, de Sistemas de Extinción a Base de Agua, que lo dictan los ingenieros Germán Ripe y Luis Parra, 12 semanas también, 60 horas académicas, y el curso de Hidráulica Básica aplicada al Sistema de Protección contra Incendio que dicto yo. Este es un curso corto de 4 semanas, 16 horas académicas. Bueno, como 18 horas académicas, no 16, pero siempre se coloca el estándar, ¿no? Y están abiertas las inscripciones, pónganse en contacto con Alessandra para que concreten los que estén interesados, las formas de pago y todo eso. Y para buscar mayor información, pueden ingresar a la página de ILFIS, donde está detallado el contenido de cada uno de estos programas de formación. ¿Ok? Bueno, ¿quién más habló por aquí? Muy bien, aquí Alessandra compartió sus contactos por WhatsApp para que soliciten información. Bien, entonces si no hay más preguntas, llegamos a la hora de presentación, a la hora de conexión más bien. Este programa o esta grabación la vamos a colgar en YouTube dentro de unos días. Se les estará notificando por, por los grupos de Telegram y de WhatsApp y también por las redes sociales tales como LinkedIn, Facebook e Instagram para que los que quieran volver a ver la presentación la vean. Igualmente, bueno, están invitados a participar en los cursos y próximamente les estaremos notificando cuándo es la próxima capacitación especializada. Creo que la próxima capacitación va a tratar sobre inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de agua. Vamos a ver si es para la próxima semana o dentro de 15 días. Les estaremos notificando, ¿ok? Bien, bueno, gracias, muchas gracias por su asistencia. Los esperamos en la próxima oportunidad. Lo esperaremos en una próxima oportunidad. Muchos saludos, que sigan muy bien. Estamos a la orden por acá por ILFIS y les envío un gran saludo desde Venezuela. Hasta la próxima.